vacantes y hoy el último día, pero para hablar sobre este tema de los registros paramédicos, agradezco que esté aquí con nosotros a la doctora Sonia López, quien es directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Doctora, gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias otra vez por la invitación, muy contenta de estar aquí con ustedes. Al contrario, doctora, a ver, ¿no se están inscribiendo? ¿Qué está pasando o por qué no lo hacen si es que efectivamente no se están inscribiendo? Pues de 13,765 plazas que hay, se inscribieron o se registraron 9,275. Dentro de la plataforma escoges tres opciones, ¿no? 3 hospitales diferentes, incluso puedes escoger en 3 estados diferentes, en 3 ciudades diferentes. Todavía quedan 9,725 vacantes. Como bien mencionaba el presidente de la República, hay vacantes en localidades con rezago social, en municipios indígenas. Hay vacantes que, por ejemplo, tienen una sola plaza y, súper llamativo, una sola plaza y 77 aspirantes. ¿Cómo de qué es la Genética médica. Genética médica aquí en Ciudad de México. Por ejemplo, genética médica se ofertó en 4 estados. Quiere decir que en el resto de los estados no hay la plaza. Hay otras especialidades, como platicamos la otra vez, de retina o de córnea, de pediatría, o sea, oftalmólogo, retinólogo, pediatra, y que había 2 plazas. Hematólogo, creo que hay 2 o 3 plazas. Hay pocas plazas, ¿no? Hay zonas que sí son alejadas, hay zonas que sí son en localidades con rezago social y hay zonas que son en municipios indígenas. ¿Qué tienen de característica estas plazas? Pues que son en hospitales rurales, que es donde dicen que no se quieren ir. Que es donde dicen que no se quieren ir. Y al final volvemos a lo mismo. Sí están publicados los sueldos, y los sueldos, los puedo decir, van desde los 28,000 hasta la friolera cifra de 70,000 pesos. ¿Qué tiene que ver? ¿La especialidad? ¿El lugar? ¿Qué tiene que ver? Lo que tiene que ver es las de, como bien decías, hay plazas de Pemex, que, pues digo, supongo que las de Pemex son las que son de 66,000 hasta 70,000 pesos. Y luego está IMSS ordinario, IMSS Bienestar, y están las de INSABI y las de Secretaría de Salud. Las de INSABI son las que tienen menor sueldo. No, las de INSABI son de 33,000 pesos. Estoy hablando puros detos, ¿no? Así ya, depositados en tu cuenta, digamos. Sí. Entonces, pues claro, la diferencia es, pues no sé muy bien a qué se deba, ¿no? Son los tabuladores. Entonces, las mejor pagadas, así son las que yo estuve explorando cuando me inscribí, eran estas de Pemex, y las que estaban más bajas eran hacia el IMSS, ¿no? Que bueno, hablando de sueldos, podría ser un buen estímulo, ¿no? Para que se inscriban y digan, bueno, pues sí, yo quiero irme a esta zona o diferente, o dependiendo de la especialidad, porque además también depende mucho de la especialidad. Ahora, ¿qué está pasando en estas zonas en donde insisten en que no se quieren ir los doctores? ¿Por qué no se están yendo? ¿No tienen, qué garantías no tienen para que no se vayan? Lo que sí está publicado, que bien estaba publicado en la nota que revisamos es, sí está publicado el sueldo, pero no está publicado el tipo de contratación. Entonces estamos en lo mismo. Si es una contratación cuatrimestral, si es una contratación eventual, pues una persona joven, pues decía, ¿no? Que los que se inscribieron estaban entre los 31 y los 39, ¿no? Que son estas nuevas generaciones. Son nuevas generaciones, es gente más joven, a lo mejor todavía no tienen una familia o todavía están en busca de, ¿no? Pues bueno, a lo mejor no tienen que estar llevando o moviendo a toda su familia, ¿no? Pero hay que pensar en agarrar y llevarte a toda tu familia, ¿no? Por ejemplo, o en ir a un lugar en el que no sabes exactamente en qué condiciones está el hospital, ¿no? Si tú eres un cirujano, esperarías llegar al hospital y que el cirujano esté, el cirujano esperaría que esté el quirófano, que esté el anestesiólogo, que esté una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Que esté el personal de enfermería, el enfermero, la enfermera, que el anestesiólogo tenga la torre de anestesia, ¿no? O sea, lo mínimo, ¿no? Para poder trabajar. Para poder operar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, pues es como si tú eres chofer y no hay coches.
No, ¿cómo vas a trabajar de chofer? Ahora. Un poco así, ¿no? Un poco. ¿Cuántas plazas eran y cuántas plazas? ¿Sabemos cuántas plazas finalmente se pudieron lograr registrar? Pues hasta hace 3 días, que es la cifra oficial publicada, 9,275 registrados. La plataforma, yo hace rato entré y todavía puedes entrar, ¿no? Entonces, la plataforma se supone que cierra el día de hoy a las 23:59, entonces todavía puede uno entrar y registrarse y obtener la plaza. Lo que pasa es que creo que también en otros lugares y en otros, por ejemplo, la gente que trabaja en el IMSS o la gente que trabaja en INSABI o trabaja en Secretaría de Salud, pues, por ejemplo, les estaban preguntando en Recursos Humanos y estaban preguntando, bueno, si escojo una de estas plazas, ¿qué pasa con esta plaza que yo estoy aquí concursando? ¿O qué pasa con estos años que yo llevo esperando en esta plaza eventual? Pues, ¿me pierdo mi otra plaza o no pierdo esta plaza, no? Entonces, no hay nada claro. Ahora, estas plazas que están inscribiéndose es una plaza como tal para varios años, con tiempo indefinido, hay contrato, o sea, tienen temporalidad. ¿De qué estamos hablando? Ese es uno de los grandes problemas. No sabemos de qué tipo de plazas se tratan. Algunas de las plazas ya se habían ofertado, algunos estados ya las habían ofertado de médicos INSABI, se pueden consultar en la página del INSABI. Y entonces, desgraciadamente, lo que dice la información en la página de las convocatorias de INSABI dicen eventuales. Entonces, eventuales... Pues, pueden ser 2 meses, 3 meses, 4 meses. Pueden ser algún tiempo, pero no sabemos cuánto tiempo. Como los médicos que estuvieron participando en este momento crítico de la pandemia, que fueron plazas temporales. Exactamente, y que siguen estando ahí, pero que tienen ciertas prestaciones, pero no tienen, digamos, asegurado un lugar, ¿no? O sea, no saben mañana o pasado o en un mes qué va a pasar. Creo que esa es la gran incertidumbre de las personas que no se están registrando. Y además que hay que recordar que no es que 13,000 personas o 13,000 médicos especialistas estén desempleados, ¿no? No. Sino que se trata de buscar a lo mejor un trabajo permanente, buscar... además... sí, seguridad. O sea, seguridad lo que finalmente del todos, trabajo, ¿no? O sea, que aunque no el día de mañana sepas que pues vas a tener tu trabajo, ¿no? Porque además tú puedes elegir turno matutino, vespertino, hay jornada mixta, jornada acumulada. Entonces, bueno, dices, yo tengo mi consultorio, por ejemplo, o yo trabajo en las tardes, pues quiero buscar a lo mejor uno en la mañana, o quiero buscar uno en la noche, los fines de semana. Y se puede y es válido porque estás trabajando. Entonces, creo que un poco es esa incertidumbre de no saber el tipo de contrato. No tener certeza de nada, ¿no? Ahora, finalmente, doctora, preguntarte, entiendo que se abrieron plazas en todo el país, ¿no? Y en todo el país se abrieron diferentes especialidades. ¿Saben ustedes cuál fue el criterio para decidir que se iban a ir a estos espacios o es porque realmente se requieren estas especialidades en esos puntos de contratación? Pues muchas no son plazas que se hayan como abierto, sino nuevas. Muchas no son plazas nuevas, son plazas que ya existían. Probablemente lo que se trata de hacer en muchas es regularizar la plaza, regularizar la situación de esas plazas, ¿no? Que sabemos, por ejemplo, que hay lugares donde está la plaza, pero no está el contrato. O, de todas maneras, además, las plazas cuando se oficializan o están ahí, tienen que tener presupuesto, ¿no? Ya sea por ramo 12 o ya sea por INSABI o ya sea por IMSS ordinario o ya sea por IMSS, se me fue el otro. IMSS, bueno, son diferentes rubros. Por diferentes rubros de dinero, ¿no? Entonces, dotados. No puedes tener, o sea, y no puedes pensar en tener un hospital si no tienes las 4 principales o las 5 principales especialidades que se necesitan. Cirugía, general, pediatría, ¿no? Gineco,
anestesia y médicos generales, además del personal de enfermería y el resto del personal de profesionales de la salud. Entonces, es un poco eso. No hay un criterio de decir, pues para acá vamos a mandar esto y acá abre 5 de esto. No, sino que tienes un hospital de tercer nivel. Los hospitales de tercer nivel tienen unas características, los de segundo nivel otras características, los regionales y los Pero hay muchos hospitales hospitales rurales que están a medias, ¿no? Que nada más van a la inauguración, por ejemplo, y que no lo nutren bien, ¿no? De todos los insumos que se requieren para poder, ni camillas, o sea, se ve el deterioro brutal, no hay gente que atienda, no hay mantenimiento en muchos de estos hospitales y quieren que vayan los doctores. O sea, es que también, al final también hay que decirlo, yo no dudo que si no se cumple con la meta de estas 13,000 inscripciones, pues al rato la responsabilidad no es del gobierno. Al rato la responsabilidad es de los doctores, porque ustedes no acudieron a esta convocatoria. Claro, y la verdad es que siento que nosotros, los médicos, somos una parte importante, ¿no? de esta pirámide de la salud. No, bueno, lo vivimos ahora, ¿no? O sea, más que nunca lo valoramos. Pero hay todo un círculo y hay toda una necesidad alrededor de esto. O sea, tú puedes poner al médico ahí solo y tiene su conocimiento, ¿no? Pero pues si no, y su estetoscopio, pero si no tiene algo más, pues no va a poder hacer, ¿no? O sea, pon al peluquero y no le des tijeras. ¿Qué va a cortar, no? No, por ejemplo, te podrá hacer ahí, pero entonces... Una trenza. Lo que pasa es que no, creo que esto es una responsabilidad compartida. La salud es una responsabilidad compartida del médico, del gobierno, incluso de los pacientes, ¿no? El paciente de cuidarse, el gobierno del estado de bienestar y de dar los insumos y de dar la infraestructura, y el médico de poner el conocimiento, las manos, las ganas, ¿no? Es un poco todo esto. Entonces creo que el médico es la punta del iceberg y el resto de todo lo que pasa es... Como los medicamentos, ¿no? Que no había, por ejemplo. O sea, tenemos hospitales, faltan doctores, pero además no hay medicamentos. Entonces estamos realmente sí en una crisis importante porque... Pues no sé cómo lo vean ustedes, pero no sé si ya por fin hubo un abasto importante de medicamentos, si ya por fin se pudo lograr tener todo lo que se requería para que enfermas y enfermos o quienes estuvieran en un tratamiento tuvieran medicamentos en tiempo y forma. Pues en algunas zonas y algunos de los medicamentos básicos todavía no se ha logrado el abasto que requieren los pacientes. Hoy en la mañana, en la tarde, estaba viendo una nota de una mamá en la tele con el tema de la quimioterapia para su niña, ¿no? Entonces, es un poco eso. Entonces, por ejemplo, cuando es que no hay el medicamento, pues el médico no es el que compra los medicamentos en el hospital. Eso es muy importante, ¿no? O sea, sí, sino que en medicina, en salud, se trabaja en equipo. Entonces, el médico es una parte, el gobierno es otra parte y el paciente es otro, ¿no? Entonces, a tu gobierno me das lo que yo necesito y yo... Para atender a quienes lo requieran, ¿no? Y yo trabajo de este lado, ¿no? Entonces, no es una mentira y no es un engaño el que hay un claro desabasto de ciertos medicamentos y de ciertas claves en muchos de los hospitales del país, ¿no? Cada rato están entrevistando a los pacientes. Pues hablemos pronto, doctora, porque bueno, sin duda este será el tema de la próxima semana, el martes, que es el martes de salud en la mañanera. Veremos a quienes responsabilizan de que no acudieron a esto y pues, que bueno, seguramente les van a decir que no se estén quejando después, que no se quieren ir a la sierra, que prefieren irse de viaje a otro país. Pero bueno. Nosotros somos un poquito de esa parte, ¿no? El resto le toca a otras personas. Sí, es una corresponsabilidad. Es una corresponsabilidad. Entonces eso, exacto. Bueno, ahí tiene que ver todo el mundo y nos involucra a todos, porque al final si hablamos de derechos, hay que abastecer a todo el mundo para que esos derechos puedan ser cumplidos como se debe. Gracias, doctora, por haber estado aquí con nosotros. Sonia López, directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Gracias. Mire,